Buenos días amigos, en el día de hoy quiero que reflexionemos en torno a la siguiente pregunta: ¿dónde está la provisión? Y hago esta pregunta en torno a, a un país donde vivimos en incertidumbre cada mes, y en especial en estos días que estamos hablando de reforma tributaria. Y decimos, ¿cómo vamos a pagar todos estos incrementos de impuestos que van a poner en riesgo nuestra canasta familiar, por así decirlo? Nuestra forma de traer provisión a nuestra casa, nuestra forma de poder adquirir los productos básicos para nuestra familia. De hecho, vemos ahora también la incertidumbre con los problemas que tenemos de carreteras, problemas de derrumbes, problemas de invierno, que hace que el costo de vida en nuestro país sea aún mayor. De hecho, muchas personas en el campo en nuestro país se vienen a la ciudad buscando provisión. Vemos cómo se aumenta la cantidad de población desplazada debido al fenómeno que sucede en el campo, ya sea por guerra, por falta de oportunidades. Por eso, hoy esa pregunta es relevante no solamente para ti y para mí, sino para Colombia. ¿Dónde está la provisión? Quisiera que pensando en esto fuéramos a un texto que es muy emocionante, es el libro de Ruth, un libro muy corto, un libro muy bien escrito, un libro que los animo a que lo lean completo. Es la historia de una familia que vive una serie de vicisitudes a raíz de fenómenos como el que les acabo de mencionar. Una familia que busca provisión. Pero leamos el texto que quiero compartir el día de hoy. Ruth capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice así: En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces, un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos Maglón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maglón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Verso número 6. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. Señor, gracias por permitirnos una vez más ir a tu palabra, y anhelamos, al igual que Noemí pudo escuchar tu voz, Señor, que en este momento podamos ser sensibles a tu voz y que sea tu Espíritu Santo guiándonos en la comprensión, en la aplicación de este mensaje para nuestra vida. Amén. Bueno, es muy interesante cómo vemos que la Biblia sigue siendo relevante para nosotros hoy. De hecho, un texto como este, como el de Ruth, nos muestra muchos paralelos que pudiéramos ver con nuestra realidad. Cuando abrimos el periódico, vemos familias desplazándose hacia otras ciudades, hacia otros lugares en busca de oportunidades. Miremos el primer versículo, que lo podemos titular de la siguiente manera: la provisión no está en la tierra. La pregunta que formulamos al inicio es: ¿dónde está la provisión? Y la primera parte que vamos a explorar es el versículo 1 al 3, y lo podemos titular: la provisión no está en la tierra. Dice que, repasemos el versículo: en el tiempo en que los caudillos, es otra forma de decir en el tiempo que los jueces gobernaban. Y vemos en el libro de los jueces que era un periodo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y creo que eso muestra cierta problemática del pueblo de Israel en querer hacer las cosas de forma independiente, de forma en que no son fieles al pacto, no son fieles a la ley,
Ahora pensemos en nosotros. ¿Qué tanto nuestros gobernantes pueden reflejar esos caudillos del Antiguo Testamento? No en el mismo sentido de teocracia, pero sí en el sentido de que en países como en Colombia, cada uno en muchas ocasiones hace lo que bien le parece. Pero miremos, dice que hubo allí una época de hambre. Muchas de las situaciones de hambre se generan por malas administraciones. Y no solamente por malas administraciones, se puede generar también por problemas climáticos u otras índoles. Acá no nos dice específicamente por qué, pero nos está relacionando hambre con gobernantes, con estos caudillos. Entonces, dice la narración, un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El texto no nos dice si ellos pidieron consejo a Dios o no lo pidieron, tan solo nos dice que ellos emigraron a Moab. En algún momento Moab ha sido relacionado con un territorio enemigo de Israel, pero la historia es muy cambiante. Un día los países están de guerra, otro día son aliados, y acá en este texto no nos dice cómo era la situación o la relación específica entre Israel y Moab, pero por los pocos luz que nos puede dar el texto podemos decir en Moab sí había alimento, en Moab había esperanza, y la toma de decisión de un hombre responsable al ver su familia con dificultades es buscar soluciones. Y esas soluciones pueden estar fuera de su tierra, fuera de su comodidad, en cierta manera. Y es ir a aventurear. Se fueron esa familia con su esposo y sus hijos y al parecer iban las cosas bien. Pero va a suceder una tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Verso número 3. Verso número 3, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Es preocupante cómo una familia que anhela buscar esperanza en una tierra, buscar la provisión, va a encontrar más dificultades. El texto no nos dice ni el por qué ni cómo muere Elimelech. Lo único que nos dice es que murió Elimelech. Y creo que ahí es donde debemos tener mucho cuidado. No podemos relacionar siempre que algo le sucede a alguien es porque no lo sabemos. Hay una soberanía de Dios que interviene y que no nos permite saber los porqués. Por ejemplo, uno mira la situación de Job, un hombre que dice el mismo texto que era un hombre justo. Y le viene a suceder una serie de calamidades que uno no logra explicar. Yo creo que en muchas ocasiones debemos callar, no sabemos el por qué. Debemos saber que Dios tiene bajo control la situación. En Colombia vienen sucediendo muchas situaciones de migración, gente que viene a la ciudad y pareciera que en lugar de solucionar sus dificultades de provisión, se van a aumentar las dificultades. Pareciera que este fuera lo que viene sucediendo con la familia de Elimelech y Noemí y sus 2 hijos. ¿Cómo buscar dirección en medio del dolor? En medio de ser responsable. Y creo que es una familia responsable. Buscó forma de proveerle a su familia, pero no la encontró. Este primer punto nos muestra una familia que anhela ser provisión para un padre responsable y una madre responsable que quieren provisión para sus hijos y para ellos mismos. Una familia que migra, que desea buscar esperanza, vivir en otra tierra, pero no encuentran dolor, encontraron desesperanza. Entonces parece que no es la solución, pero miremos a ver cómo se viene desenvolviendo esta historia. Versículo número 4 dice: estos se casaron con mujeres moabitas, los 2 hijos de Noemí. La una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí 10 años. ¡Wow! O sea, en medio del dolor sale esta familia adelante, sigue adelante. Podemos decirle a esta parte del sermón, la provisión no está en la familia. ¿Y por qué digo no está en la familia? Vamos a leer el verso número 5.
Murieron también Malón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Es muy interesante cómo se viene desarrollando la trama. Primero, los primeros versículos mostraron como que el anhelo de ir a encontrar provisión en una tierra diferente. Ahora, después de la muerte de Elimelech, Noemí y sus dos hijos celebran. ¿Y qué celebran? Dos matrimonios. Hay nuevamente esperanza. Y el texto es algo muy particular. Nos habla de que esta familia vivió 10 años. Después de 10 años es que va a morir estos dos muchachos, estos dos esposos, estos dos proveedores para estas mujeres. Y es algo curioso que en el texto no nos dice que hayan tenido hijos o por qué no tuvieron hijos. Una muestra de la provisión en el antiguo Medio Oriente eran los hijos. Era muestra del favor de Dios. Acá volvemos a decir lo que dijimos en el primer punto. No podemos decir ni por qué ni cómo mueren estos hijos. Tan solo el texto se limita a decir que murieron. Ahora, en la actualidad muchas personas buscan provisión en diferentes personas. Vemos mujeres que anhelan tener un esposo o tener un novio, hombres que anhelan tener una novia, una esposa, buscando saciar sus vacíos, buscando un proveedor o una proveedora. Y vemos en nuestro país la alta tasa de divorcios, que preocupa puesto que generan más problemas de los que creían haber solucionado. Pensando en el tema de proveedor a través de la familia, se me viene a mí un texto o una ilustración que nos narra Juan en el capítulo 4, cuando Jesús se acerca a una mujer samaritana. Y esta mujer samaritana había tenido muchos esposos, y aún el que tenía no era el esposo, le dice Jesús. Una mujer que ha buscado llenar sus vacíos en otras personas, buscando un proveedor para saciar su sed, y no lo había encontrado. ¿Cuántas personas hoy piensan llenar a través de sus familias, a través de sus hijos? Y no quiero decir que el estar preocupados por su familia sea algo malo, pero cuando hemos puesto nuestros hijos o nuestro esposo o esposa por encima del Señor. Déjenme poner otro ejemplo. ¿Cuántas personas hoy han buscado saciar sus deseos de ser padres o madres? La ciencia ha avanzado mucho y hoy una mujer en Colombia fácilmente puede ir donde un ginecólogo, donde haya todo un equipo de profesionales y pedir que le hagan una inseminación artificial. Una madre soltera sin necesidad de un esposo, por tal vez saciar su deseo de ser una madre. Ahora también el ejemplo puede ser viceversa. El hombre hoy también puede buscar y alquilar un vientre para subsanar su necesidad de deseo de ser padre. Y la bioética es difícil de regularla con nuestra legislación, pero nosotros, hijos de Dios, que conocemos y nos regimos bajo la palabra de Dios, debemos conocer y debemos saber en qué momentos ceder y en qué momentos no caminar con ciertas cosas que aun cuando son legales, no son lo que busca Dios. ¿Cuántos proveedores de felicidad buscamos? Sales a un centro comercial y está inundado de cosas nuevas. Ropa nueva, electrodomésticos nuevos, un celular nuevo, otro nuevo, una tablet, un computador. La gente anda en busca de proveer sus vacíos, no solamente de alimento. Esta familia lo hacía alimento, pero hoy vemos que la gente anda en búsqueda. Quieren un carro, mañana quieren otro carro.
y trabajan para alcanzarlo, pensando que ese vehículo, que esa moto, la publicidad que salió, les va a dar la felicidad. Volvamos al texto. Una familia que acaba de perder a su padre, su proveedor, tiene la oportunidad ahora de casarse sus 2 hijos. Esta Noemí debe haber estado tranquila. Mis hijos se casaron. Pronto llegarán nietos. Pronto llegarán. Nunca llegaron. Lo que llegó fue otra vez dolor. Dolor porque murieron y, como dije, no sabemos por qué ni cómo. Debemos guardar silencio. Versículo número 6. La provisión está en el Señor. ¿Y por qué lo digo? Leamos el verso número 6. Noemí regresó a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. ¿Por qué regresó Noemí a la tierra? Porque escuchó la voz del Señor. Si pudiéramos mirar en nuestra mente el verso número 1 y el verso número 6 como esos contrastes. Un pueblo sin alimento y un pueblo con alimento. Un pueblo donde gobiernan los caudillos y un pueblo donde Dios, el Señor, trae provisión. Noemí tal vez pensó, en una tierra podremos ser prósperos. ¿Cuántos de nosotros pensamos que en otro lugar podemos ser prósperos? Claro, sí lo podemos ser. Esta mujer fue y no lo encontró. Esta mujer tal vez en su anhelo depositó su confianza también en provisión de sus hijos y no lo tuvieron. Esta mujer se fue con su esposo y sus 2 hijos. Ahora está solamente con 2 mujeres. Y ahora, si pensamos en un contexto de este momento histórico, en una tierra de Israel, en Medio Oriente, el ser mujer, el ser viuda, implicaba dolor. ¿Por qué dolor? Porque no solamente era temas de provisión, sino era temas de que no podría tener diferentes relaciones laborales como las puede tener hoy cualquier mujer. Por eso es un poco más difícil entender este contexto. Pero es allí donde, en un momento de desesperanza, escuchó la voz del Señor. La voz del Señor que le dice: me he acordado de mi pueblo y he traído provisión. Yo soy el proveedor. Como diciéndole a Noemí: basta de buscar, yo soy el proveedor, Noemí. La causa de migración de Noemí por la falta de provisión de alimentos, ahora desea regresar a Belén, la casa del pan. Cuando uno dice quiere regresar a Belén, a la casa del pan, viene a la mente la escena de Jesús, cuando en Juan capítulo 6 Jesús va a dar provisión a un pueblo con hambre, a un pueblo que necesitaba alimento. Jesús les va a proveer el alimento, pero les va a decir algo más. Les va a decir: yo soy el pan de vida, le dice Jesús a la multitud. Yo soy el pan de vida. Y creo que pensar en este texto nos lleva a decir: oye, he estado buscando en lugares, en personas, pero he olvidado que mi provisión de pan y mi provisión de vida eterna no están en los lugares, no están en las personas, sino están en el pan de vida, en Cristo. Cristo nos invita, viene a nuestro encuentro, no solamente a darnos el pan diario, sino vienes a darnos un pan de vida eterna. Se entregó Jesucristo por nosotros. Vino a la tierra, vivió en la humanidad, se hizo como uno de nosotros, siendo plenamente divino y plenamente humano. Murió por nosotros, pero resucitó
y nos invita a la mesa. Nos invita a descansar en que Él es nuestro proveedor. Mis queridos hermanos, creo que hoy más debemos, al igual que Noemí, escuchar la voz de Dios. ¿Dónde escuchamos su voz? En su palabra, a través de su Hijo Jesucristo. Hoy podemos tomar la decisión de decir, voy a descansar de mis preocupaciones, voy a descansar de que viene la reforma tributaria. No sé qué te aqueje hoy. No sé dónde estás buscando refugio. No sé dónde está tu esperanza. La esperanza no está en nuestro trabajo. La esperanza no está en mis capacidades. La esperanza no está en el préstamo del banco. Mi esperanza debe estar en el pan de vida que visita hoy también a su pueblo. Un pueblo que necesita ser provisto por el proveedor de la vida. Por el proveedor que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que Dios nos ayude a que, al igual que Noemí, regresemos todos los días a los caminos del Señor. Recordar que necesitamos regresar a la casa del Padre, que necesitamos reconciliarnos todos los días, que necesitamos del proveedor todos los días, que necesitamos del pan de vida, a nuestro Señor Jesús. Iniciamos con una pregunta, ¿dónde está la provisión? Y terminamos con la respuesta, en Cristo. En Él está la provisión. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos hoy una vez más escuchar tu voz. Y anhelamos que todos los días podamos escuchar tu voz, al igual que Noemí. Padre, que no es la tierra, son personas, eres tú el proveedor. No importa si estamos en Colombia, en un pueblo, en una ciudad, o en otro país, en otro lugar. No importa con quién estemos. Ayúdanos a poner los ojos en ti, Señor, el autor y consumador de la fe, el proveedor, el que es el pan de vida. Amén.